Saludo al honorable magistrado Mauricio Lenis, quien es hoy el presidente de nuestra Corte Constitucional. Magistrado, buenos días, bienvenido a 6am. Buenos días, Julio. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para sus oyentes. Sí, estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, las decisiones de la Corte Suprema, ni más faltaba, se respetan, se acatan, se ejecutan. Los desacuerdos quedan en el mundo de las especulaciones y de las opiniones. Pero quisiera preguntarle, magistrado, la Corte ayer tocó un tema en su sala de instrucción que le ha pegado muy duro a la credibilidad del gobierno en materia de corrupción. El escrito del magistrado ayer en la diligencia habla de una empresa criminal que compromete a congresistas que están en juego el próximo domingo. Y ahora pues la medida de aseguramiento, porque van a juicio, la medida de aseguramiento la resolverán unos conjueces, pero la resolverán después de las elecciones, lo cual pues creará otro escenario complicado. La pregunta, magistrado, que yo quisiera hacerle es, ¿por qué tenemos que llegar al borde de? El escándalo lleva 2 años, arrancó en estos micrófonos en febrero de 2024. Esa empresa criminal fue denunciada hace 2 años. ¿Por qué llegamos hasta el borde de las elecciones? ¿Cuál es la razón? Sí, Julio, como usted lo decía, pero permítame antes de responderle lo segundo, precisarle algo. Es que es muy importante que en todo proceso penal se respete el debido proceso que implica que se adelante la investigación, que se practique las pruebas, que se vincule a las personas que están imputadas mediante indagatoria, que se les defina la situación jurídica y que luego pues se cierre el proceso con la calificación mediante una resolución de acusación u otra probable. Entonces eso lleva sus propias dinámicas y hay que tener en cuenta que por el número de imputados y los delitos que corresponden, la sala ha actuado respetando el debido proceso y por el contrario, en unos tiempos muy razonables, ha logrado pues presentar un proyecto del magistrado ponente a consideración de la sala de instrucción. Y yo entiendo la parte que, como estamos en una jornada electoral, que se desearía desde algunos sectores que la decisión pudiera salir antes del proceso electoral, porque eso tendría, por ejemplo, una implicación social cuanto a los electores. Pero es muy importante tener presente que aun si la resolución hubiera salido de acusación ayer o unas semanas antes, los candidatos, las personas por ejemplo, si se llegase a tomar una medida de resolución de acusación, podrían también participar en la contienda electoral e incluso ser elegidos, porque en nuestro sistema actual el hecho de tener una medida de acusación o una medida privativa de la libertad, por ejemplo, no les impide participar del proceso. Pero yo entiendo que se refiere más a una sanción de tipo social respecto a los electores. Presidente, pues definitivamente yo sé que usted es muy respetuoso de las decisiones que toma la sala de instrucción, pero claro que queda el sinsabor en este caso, el de la representante Karen Manrique y Wadid Mansur, que esperan ser reelegidos el próximo domingo. No le pregunto al presidente de la Corte Suprema, le pregunto a un ciudadano y un experto en derecho si está de acuerdo cómo se maneja hoy el sistema electoral y que facilita que personas que están imputadas y acusadas pues puedan aspirar nuevamente a este tipo de cargos. Bueno, pues este tipo de situaciones nos podría llevar a plantear una reflexión de una probable reforma al sistema electoral. Pero quiero advertir varias cosas que eso sería complejo, o advertir algunas de las situaciones complejas que ello implicaría. Primero, en el artículo 179 de nuestra Constitución se establece que no puede ser congresista quien tenga una decisión judicial ya ejecutoriada con pena privativa de la libertad. O sea que eso implicaría, en primer lugar, reformar el artículo 179 constitucional porque, por ejemplo, con una medida de acusación no le impide a un ciudadano participar de un proceso electoral. Segundo punto, que de una posible reforma en ese sentido que habría que considerar, la posibilidad de relativizar
el derecho de presunción de inocencia, y ahí hay una discusión fuerte, porque en el principio de presunción de inocencia se debe mantener hasta que haya una sentencia condenatoria. Entonces yo sé que conforme a lo que usted me pregunta, alguien pudiera decir, ¿y por qué no relativizamos el principio de presunción de inocencia? Al menos para que cuando una persona tenga una resolución de acusación no pueda participar de un proceso electoral. Pero eso implicaría relativizar ese principio, y ahí hay una discusión muy fuerte de si eso sería posible o no. Y una tercera situación compleja en esa posible reforma electoral, también habría que mirar la relación de esa norma con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque recordarán ustedes que en la Convención es muy fuerte la idea de la protección de participación en un proceso electoral o destitución de una persona que ha sido elegida por el voto popular, que solo pudiera procederse a ello por si es destituido por un juez penal. Acuérdense que esa discusión la hemos tenido en el pasado muy fuerte en el país. Y yo tengo en mente un caso, no sé si recuerdan ustedes el caso del senador Mario Castaño. El senador Mario Castaño tuvo una situación parecida a la que ahora está en discusión en la sala de instrucción, que todavía no se ha llegado, por supuesto, a una decisión concreta, pero la situación fue la misma. El senador Mario Castaño, recuerdan ustedes que él se le impuso una medida de acusación y fue capturado en medio de un proceso electoral, pero fue capturado antes de que se realizaran las elecciones, y él fue elegido. La situación, él podía haber participado y pudo ser elegido. La otra situación es que no se pudo posesionar, y ya como no se pudo posesionar, se pueden presentar las figuras sobre la silla vacía o de la pérdida de investidura. Pero esta reflexión, esta situación puede llevar a pensar en una probable reforma al sistema electoral, pero advierto que esa es una situación compleja y no es tan fácil por las situaciones que he descrito. Presidente, quiero volver a una pregunta concreta para que no haya lugar a equivocación. Si a estos señores, a estos 5 congresistas, los detienen antes de su posesión, hay silla vacía, ¿de acuerdo? Sí, si ellos, a ver si lo digo en estos términos. Una persona que está enfrentando un proceso penal que no ha concluido puede participar de un proceso electoral e incluso puede ser elegido, por lo que expliqué con anterioridad. Pero si es capturado y no puede llegar a posesionarse, si fue elegido, es capturado y no puede llegar a posesionarse, puede darse la figura de la silla vacía o pérdida de investidura. Otra pregunta que, obviamente sin entrar en los casos, porque usted ha dicho que, y tiene toda la razón, que no puede entrar en los detalles, pero es también los tiempos de la justicia. Que esto se tome tanto tiempo, y sé que son las circunstancias y las normas lo que establecen, pero ¿no estamos también necesitando una reforma en ese sentido, de buscar cómo se agilizan los tiempos en los procesos? Yo creo que es una preocupación general en la Administración de Justicia, es tratar que siempre sea más celera y que podamos llegar a tomar decisiones de manera más oportuna. Pero yo le reiteraría lo que manifesté con anterioridad. Un proceso penal en particular, hablemos solo del proceso penal, tiene sus propias particularidades. Primero, hay que vincular, hay que practicar pruebas, hay que vincular a las personas mediante indagatoria, hay que definirles su situación jurídica, hay que luego analizar todo eso y calificar el mérito del sumario, como se dice. Y este caso tiene varias personas imputadas, son 5, y los delitos imputados son muy graves y son situaciones complejas, y yo particularmente creo que la sala en estos 2 años ha actuado con toda celeridad y ha logrado ahora calificar el mérito de sumario, el magistrado ponente, y llevar una propuesta a la sala, que es la que se está analizando en este momento.
Sí, señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cuando uno indaga con los partidos políticos la razón por la cual les entregan avales a estos candidatos cuestionados y permiten que vuelvan a participar en un certamen electoral, dicen que estas personas, además de la presunción de inocencia, tienen una especie de derecho adquirido y que el partido no le puede negar un aval. ¿Qué opinión le merece a usted esas decisiones que se están tomando desde los partidos políticos que también van en detrimento de ellos mismos porque se quedan con la silla vacía y no pueden reemplazar esas curules en caso de que capturen a estos congresistas? Lo que pasa, hay ahí dos componentes. Miremos el primero. Insisto, tal vez esto nos lleva a repensar a una posible reforma del sistema electoral con las complejidades que he descrito. Pero hay que insistir que nuestro sistema actual no le impide a una persona que esté afrontando un proceso penal, no le impide participar de la jornada electoral e incluso ser elegido, porque solo cuando haya sentencia condenatoria es que esta persona no puede presentarse a ser congresista como lo establece el artículo 179 de la Constitución Política. Entonces, en esa primera parte es porque nuestro sistema es así y bueno, habría que iniciar alguna reflexión a ver si eso se le establece la modificación. Y como la legislación le permite a los ciudadanos participar en procesos electorales, aún afrontando un proceso penal, pues por eso los partidos han considerado en algunos casos que no podían negársele a entregar un aval. Pero eso ya es una discusión más eso entraría en otra discusión de tipo ético, de otro tipo de si los partidos desearían o no establecer algún tipo de regulación interna para establecer ellos si le entregan o no el aval. Pero tiene también la complicación de que como la legislación lo permite, pues el ciudadano también pudiera decirle al partido, usted no me puede negar el aval. Pero magistrado, esto yo no creo que esté escrito en el reglamento, pero hay que ponerle un poquito de lo que usted dice, disciplina ética. Es que no hay derecho a lo que pasó con este caso. Es demasiado grave. Es el evento de corrupción más importante que ha registrado precisamente la Fiscalía y la Corte. Y hace una semana, 2 de los 6 magistrados decidieron irse a un evento en Cali, un evento de control de calidad, en lugar de asistir a la sala. ¿Dónde está el orden de prioridades? Un evento que había podido ir un magistrado auxiliar, se habían podido conectar virtualmente, como lo hacen algunas veces, pero desbarataron la sala por irse a Cali a un evento de control de calidad. ¿Dónde está ahí la disciplina ética de la sala de instrucción de la Corte? Julio, mire, por información que tengo de la propia sala, se trató de un asunto de coordinación, porque con la radicación del proyecto, cuando se presentó la radicación del proyecto, los magistrados que tenían un evento académico y eran ponentes no habían informado de esa situación. Entonces, se trató de un asunto de coordinación, pero esta semana la sala de instrucción y por información que recibí de ellos, realizaron una sesión extraordinaria y han continuado con el debate y van a continuar con él y tengan la certeza que la sala de instrucción tiene todo el compromiso y por eso la decisión de nombrar 2 conjueces para que este asunto pueda resolverse con celeridad la próxima semana. Sí, Espinosa. Al magistrado Lenis, pues él le hace preguntas y le dan información. Me permito informarle que los 2 magistrados que se ausentaron al viaje de Cali no eran ponentes y no eran panelistas. Sí. Espinosa. Sí, magistrado, usted nos decía que en efecto cuando hay una condena, en ese momento el candidato perdería los derechos políticos, pero yo quiero poner sobre su consideración jurídica un caso que comentamos más temprano hoy en 6AMW, el caso del representante Carlos Cuenca. El representante Cuenca fue condenado en enero del 2025 por la Corte Suprema a 92 meses de prisión. ¿Por qué? Porque ofreció tejas y cemento a cambio de apoyo electoral. El señor Cuenca no solamente no le pasó nada, ni perdió el aval de Cambio Radical, sino que está de nuevo en el tarjetón presentándose a estas elecciones con un argumento, que él acudió a la casación de la Corte Suprema y que mientras se resuelve eso, él no ha perdido sus derechos políticos. ¿Eso no contradice un poco lo que usted nos decía de que pierde los derechos políticos con la condena? Pero es que se necesita una sentencia que esté ejecutoriada y mientras todavía no se haya resuelto el recurso de
casación, la decisión de segunda instancia que pudo haber tomado el tribunal no está en firme. Se necesita en el artículo 179 de la Constitución, si usted lo le dice, la sentencia tiene que estar ejecutoriada. Señor presidente de la Corte Suprema, esta semana hubo un escándalo ligado al escolta del secretario de la Cámara de Representantes porque quedó libre pese a que llevaba en su carro 145 millones de pesos en efectivo y adicionalmente propaganda política. Y sale, el juez dice que porque no lograron pues demostrar y comprobar que esa plata tuviera un origen ilícito y adicionalmente que hubo fallas y errores en la captura y en la argumentación de la Fiscalía. Cuando usted como presidente de la Corte Suprema ve y escucha eso, ¿qué opina? Bueno, la información que yo tengo es la misma que se ha conocido a través de los medios y todos los ciudadanos. Ahí hay que revisar muy bien en esa primera etapa el proceso de imputación y que adelanten las medidas para que se pueda adelantar el debido proceso y la Fiscalía tome las medidas pertinentes. Lo que yo entiendo es que están en esa etapa y pues son las autoridades competentes, en este caso es la Fiscalía la que tiene que producir los resultados en este caso y rápidamente tomar las decisiones que correspondan. Pues magistrado, estaremos muy atentos a la decisión de los conjueces, que también puede pasar que digan, óigame, no, esto no lo vamos a resolver, tenemos que leer todo esto, ¿no? Y eso puede tomar otro tiempo, ¿no? Eso será discrecional de los dos conjueces que ya fueron asignados. Señor presidente de la Corte, Mauricio Lenis, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Julio, que estén muy bien.